A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Hola queridos amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerles una vez más en Alegría de Vivir, este espacio con personas que realmente aportan a la sociedad, sobre todo en épocas que realmente nuestro país lo necesita, lo requiere y lo pide a gritos, pasando pues momentos de mucha tensión, de mucha incertidumbre, como el que vivimos actualmente. Hoy tengo el gusto de tener en el programa pues a una persona que tengo muchísimo cariño, aprecio, respeto, un gran profesional. Él es César Coronel Garcés, él es abogado y analista político, y realmente vamos a hablar de algunos temas interesantes de la situación actual, del entorno del país, de la coyuntura política y bueno, temas que nos unen, temas sociales como la educación. Así que bienvenido, César, qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Alegría? Te envío a ti y a quienes nos están viendo un fuerte abrazo y gracias por esta invitación. Además de que soy tu fan en Twitter, somos amigos. Soy fan de este programa porque le transmite mucho positivismo, mucha alegría a la gente, como bien tu nombre lo indica, No queda pero otra también opción. de la programación de Telesucesos, que es muy, muy interesante siempre, con programas que aportan y que generan diversidad de pensamientos recogidos en cada una de estas personas que visitan esta silla donde yo estoy sentado hoy. Qué lindo, qué lindas palabras, César, porque yo creo que hay que darle un reconocimiento, por supuesto, a Telesucesos y a quienes procuramos ser oxígeno y ser pausa y ser buena vibra en una época de tanto estrés, ¿no? Y para empezar, cuéntame un poco tu lectura y tu visión sobre, como analista además político que eres y además abogado, pero además un ser social, un ente social. ¿Cómo lees, cómo ves al Ecuador en este momento? Yo siempre he sido un convencido de que si tenemos más ciudadanos en la política, lograremos evitar que la mala política acabe con nosotros los ciudadanos. Y en ese sentido yo creo que es hora de ciudadanizar la política, de alguna manera, de que esos temas que nos preocupan, que nos angustian, que a veces nos quitan el sueño, sean llevados a la agenda de los políticos. Es decir, basta ya de que los políticos nos impongan a los ciudadanos sus temas, sino que seamos los ciudadanos quienes abanderemos causas y que esas causas sean recogidas por los partidos, por los movimientos y que por supuesto se les dé solución. Por ejemplo, estamos cerca ya de un proceso electoral para febrero del próximo año y sin duda alguna es importante que a esas curules sean llevados esas preocupaciones, esos digamos, problemas de la gente, pero también los anhelos, también los sueños, ese sueño de construir un Ecuador mejor. Son días difíciles, son momentos complicados. Y de pero mucha yo creo... desconfianza también, la gente está un poco cansada de las noticias, permanentemente escándalos por todo lado. Yo creo que es un momento de regenerar la confianza, ¿no? Que es una tarea sumamente complicada. Por supuesto. Pero es posible hacerlo. Con respecto a eso, ¿cómo iría encaminada tu línea? Hace muchos años, yo te diría que más de una década, vengo hablando de la necesidad de dignificar la política y reivindicar el servicio público. Qué bueno que hoy sea parte del discurso de algunos políticos y de algunas autoridades. Ahora hay que exigirles que lo lleven a la acción. Recobrar la confianza de los ciudadanos en la política no es sencillo, pero con más ciudadanos en la política lograremos justamente eso, que la gente logre entender lo beneficioso que es la política. Es decir, cuando la gente comprende que la política no es otra cosa, sino cambiar para bien la vida de las personas y ven en la política beneficios específicos para su vida, su historia personal, evidentemente empiezan a ver a la política como algo útil. Hoy la política lamentablemente está vista de otra manera y cuando yo converso con los jóvenes siempre les pongo una diapositiva donde está el alcalde de Springfield, ¿verdad? Esa imagen de esa caricatura que yo lo pongo ahí y le digo a los chicos, a ver, ¿qué ven ustedes ahí? Un tipo holgazán, mujeriego, corrupto, vago,
todo lo malo de lo que hoy es la política. Entonces siempre digo, una cosa es lo que hoy es la política y otra cosa es lo que debería ser la política. Y los ecuatorianos, estoy seguro que merecemos un mundo mejor, merecemos un espacio mejor, un medio ambiente preservado, una economía bien manejada y, por supuesto, ciudadanos empoderados en que sus temas sean acogidos por la política. Y además nos encontramos frente a la mayor crisis sanitaria y humanitaria del siglo, probablemente. Tomando en cuenta esta coyuntura histórica, por ejemplo, considero yo que la salud es primordial, pero la educación, con respecto a la educación, ¿cuáles son tus pensamientos, tus opiniones, tus propuestas de algún momento pues dado para que realmente este país renazca como un país con bases de educación sólida? Yo estoy totalmente de acuerdo y sigo tus comentarios permanentemente al respecto y aprendo mucho además. Y te debo decir una cosa, y es que la educación es parte justamente de los 5 ejes que yo vengo promoviendo como aquella vía para dignificar la política. Educación que va en 2 dimensiones, en los hogares y en las aulas. En lo que respecta a los hogares, dejar de normalizar la corrupción, dejar de enseñarle a nuestros hijos, o mejor dicho, confundir a nuestros hijos con una imagen de éxito errónea. Vemos que el vecino de la noche a la mañana cambia de carro, cambia de casa, cambia de estilo de vida y le decimos a nuestros hijos, mira qué bien que le va al vecino. No, señor, esto debería por lo menos generar sospecha y condena. Es decir, enseñarle a nuestros hijos el valor del esfuerzo, lo maravilloso que es poderte gastar $1 que lo conseguiste con esfuerzo y con sacrificio, pero también en las aulas. Y es decir, qué importante es que los maestros sean también quienes prediquen con el ejemplo, pero que también se vuelva a hablar de ética, de moral, de buenas costumbres, de aquellas cosas que a ti y a mí nos enseñaron y que tan bien nos hicieron. Yo no creo que un niño se vaya a traumar porque le enseñe cívica, digamos, más bien creo que aportas a su formación integral. Es que la ciudadanía no se construye cuando empiezas a votar o cuando tienes 18 años. No, la ciudadanía se construye desde las aulas, desde los hogares. Una ciudadanía responsable, una ciudadanía honesta, que le dé un valor auténtico al esfuerzo, al sacrificio. El otro día alguien me preguntaba, oye César, ¿qué es para ti el éxito? Y yo le decía, bueno, para mí el éxito es algo muy sencillo, poder dormir con la conciencia tranquila, sin haberle hecho daño a nadie, sin deberle nada a nadie. Bueno, más allá de las tarjetas de crédito, que uno siempre les debe. Claro, siempre. No se puede con todo tampoco. Claro, no se puede con todo, claro. Pero bueno, para mí por eso es importantísimo el valor de la educación como un elemento transformador. Y es que hemos visto ante esta pandemia que muchas cosas han cambiado, pero los grandes cambios se dan por crisis como estas, pandemias, guerras, etcétera, o también desde el esfuerzo pequeño, de las cosas domésticas, del día a día, de ese pequeño sacrificio de formar una nueva generación con valores y con la comprensión y la necesidad justamente del esfuerzo. Mira tú, tantos jóvenes hoy liderando auténticas redes delincuenciales. Eso realmente es triste. Y es justamente por esa falta de formación. No solo en las aulas, no hay que echarle toda la culpa a los profesores, sino también en los hogares. Y eso es importante. Claro. Y esta pandemia, pues, y esta situación de educación en confinamiento, educación online, virtual, con distintas modalidades, ha permitido a la familia volver a estar inserta o insertada realmente en el proceso educativo de los hijos, que de alguna manera se fue delegando a la escuela por falta de tiempo, porque tanto padre como madre deben trabajar para sustentar el hogar. Es todo un movimiento sociológico que cambió el papel de la mujer, que estaba más en casa velando por el desarrollo de los hijos, a una mujer productiva, emprendedora, ejecutiva, trabajadora, que está muy bien por equidad de género. Además, soy la primera que promulga eso, pero que posiblemente quitó este rol fundamental de la primera educadora como madre o el padre como primer educador para delegar a la escuela. Hemos vuelto entonces a la familia como eje transversal y la triangulación, que esta familia, escuela, pro estudiante. ¿Cómo se puede hablar asertivamente a aquella familia para que impulse realmente en una época de desmotivación, César, porque es así, de crisis económica, de muchos padres sin trabajo, de angustia en cuanto a qué escuela lo puedo meter a mi hijo si no tengo el dinero? ¿Cómo podemos volver a lo básico que son los valores en familia? Al respecto, 2 temas. Primero, que en el hogar, como tú bien dices, el hogar debe constituirse en la primera escuela, el padre y la madre en los primeros profesores. Y evidentemente la pandemia establece muchos retos, y ahí viene el segundo aspecto,
qué importante es entender la diferencia entre educación virtual y ser un educador virtual, ¿verdad? Porque es muy distinto. Es decir, tú tienes que tener ciertas destrezas y capacidades que a veces, por lo improvisado que ha venido esta pandemia, por lo rápido que nos agarró sin preparación, quizá no hemos logrado llegar a ese aspecto como deberíamos. Por lo tanto, tanto desde el Estado como desde las instituciones privadas, también es importante formar a los educadores para que sean mejores formadores a nivel virtual. Eso también es importante. Y ya que hablamos del tema virtual, mira, para mí algo que es un reto y es una de las causas que quisiera en algún momento que de alguna manera se pongan sobre la mesa del debate es la educación para la vida digital. En octubre del año pasado tuve la oportunidad, por invitación de la Fundación Konrad Adenauer, de hacer un curso respecto al tema de fake news. Entonces alguien decía, ¿qué se hace al respecto? Y a mí se me ocurrió en ese momento decir, bueno, usted tiene como Estado 3 opciones. Censurar la información falsa. Opción 2, tiene la opción de sancionar cuando ya una información fue emitida. Pero también hay una tercera vía en la que yo creo firmemente, la educación para la vida digital, que no es otra cosa que enseñarle desde los niños, pero también a nuestra tía, que todos los días nos envía un piolín, pero también nos va mandando fake news por WhatsApp, cómo identificar lo que es falso y lo que no. Y ¿verdad? comienza desde los adultos, fíjate, porque ellos son quienes posiblemente a través de Facebook, por ejemplo, porque Facebook es una red social en la cual la audiencia es 65 años. Y es que es así, Facebook se ha convertido en una red social para adultos más grandes y creen mucho más porque no crecieron con fake news. Crecieron con noticias que eran verdaderas. Entonces, desde ahí comienza, ¿no? Ahora, las fake news han existido toda la vida. Pero no con la magnitud de ahora. No con la magnitud, con la velocidad y además con la permanencia. Porque así borres el mensaje, ya quedó en el espacio cibernético. Y debo decir que nuestras tías son las mayores difusoras de fake news en el mundo, digamos. Por ahí escuchaba el otro día al presidente Trump que decía, tal canal de televisión es el mayor difusor de noticias falsas. Y le digo, bueno, es que no conoce las tías ecuatorianas, pues, ¿no? Que con el piolín te mandan ahí una fake news. Entonces, creo que es importante este tema, la educación para la vida digital. Que seamos ciudadanos digitales responsables. Porque el teléfono puede ser una herramienta valiosa, muy importante, pero también un arma. Entonces, el tema de las fake news, el tema de los trolls, el tema de las calumnias, de las mentiras, y vaya que de eso están llenas nuestras redes. Están llenas y veo que más que nunca ahora se ha exacerbado la agresividad. Fíjate que yo al inicio decía, y sigo creyendo eso por mi forma de ver la vida, que esto tiene que ser un maestro y mejorarnos a todos, ¿no? Y priorizar lo prioritario y lo importante. Pero también ha exacerbado en el ser humano el miedo, la agresividad, el chisme, el hacer de algo muy pequeñito algo gigantesco, tal vez con el fin de que sea una balsa para soportar algo que está en el ambiente históricamente cambiando a la humanidad. Sin embargo, creo que también desde la política, desde el Estado, desde la seguridad y la protección de la privacidad, por ejemplo, deben haber estas garantías en cuanto a cuidar la identidad de una persona, cuidar el tema de las fake news, de alguna manera llegar ya a interceder y también, por ende, educar a la ciudadanía para no creer todo lo que leen. ¿Cómo va de la mano entonces una sociedad exacerbada, desmotivada, angustiada por la corrupción, ¿no es cierto? ¿Cómo va de la mano con una profundización en la real educación y cuál es el papel de los distintos agentes sociales? Familia, políticos, ¿no es cierto? Escuela, digamos así, y la empresa privada. Y también los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, por supuesto. Sin duda alguna, todos tenemos retos. Y uno de los grandes retos en este momento es salvar vidas, que la gente pueda tener alimento, que la gente pueda tener garantizados derechos elementales como la educación a pesar del confinamiento. Eso es importante. Pero también qué importante es hablar sobre otros temas que se han agudizado con la pandemia, pero no necesariamente evidenciado en las cifras. Uno de ellos es el tema de la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque tú tienes en la misma casa encerrado el agresor con la víctima que además no puede llamar al 911 para que le den auxilio y que esto genera un subregistro de las cifras de violencia y es un grave problema que existe en nuestro país en este momento. ¿Y por qué hablo de este caso? Porque el Estado no ha logrado
de manera creativa, de manera, digamos, empática, llegar a este tipo de temas, tratar de, a pesar de que la mujer no puede levantar el teléfono y llamar para denunciar, generar mecanismos alternativos y creativos para llegar a esa mujer agredida y poderle salvar la vida. Eso es importantísimo. Entonces, en momentos como los de hoy, y yo estoy de acuerdo contigo, una pandemia debería dejarnos enseñanzas. Y vaya que si no tenemos algo que hayamos aprendido en este proceso, realmente fue tiempo desperdiciado. Vidas que perdimos, dolor que sentimos, que quizá no se convirtió en una enseñanza para nosotros. Pero ahí también déjame, y lo vuelvo al tema de lo que hablábamos al inicio, y es que el tema de la corrupción, que era un tema que para algunos era elevado, lejano, un tema que casi no se trataba, hoy se convierte en algo muy cercano, porque perdiste a una abuela, porque perdiste a un hermano, a un tío, a un padre, porque esa persona no tuvo acceso a la cama de cuidados intensivos. Yo soy guayaquileño, pero vivo hace casi 3 años ya aquí en Quito. Y te debo decir que cuando esto estaba pasando en Guayaquil, que la gente no tenía una cama para cuidados intensivos, sentía muy cerca la preocupación de que la enfermedad toque la puerta de la casa donde vive mi madre. Y evidentemente esto a mí me generaba temor, estrés, preocupación. Hoy siento el mismo temor, el mismo estrés, la misma preocupación, el mismo dolor y la misma angustia por mis hermanos quiteños, que también están pasando una situación similar a la que pasamos los guayaquileños. No solo porque vivo en esta ciudad, sino porque además la he llegado a querer como si me hubiera parido. Qué lindo. La he llegado a querer mucho a Quito y realmente me duele lo que hoy está viviendo. Y perdón que me vaya por ahí en las ramas, pero lo que te decía es que ese concepto de corrupción que era muy elevado quizá se vuelve cercano cuando la muerte llega a la puerta de la gente. Sí. Cuando esta persona perdió a su abuela porque no tuvo acceso a una cama de cuidados intensivos porque un grupo de gente se llevó la plata de la seguridad social y no tuvo acceso justamente a ese espacio. Es ahí donde yo creo que para las próximas elecciones la gente va a buscar muchas cosas, pero lo más importante, honestidad. Lo más importante, credenciales éticas. Lo más importante, probidad notoria. Gente que sea conocida en su barrio, en su comunidad, en su provincia, en su país, por ser gente honesta, por ser gente que ha conseguido todo con el esfuerzo. Sí, y la verdad, yo creo que la sociedad ecuatoriana está lista para esas personas. Es decir, se aprecia cuando hay alguien con una buena trayectoria, con un digamos, bagaje limpio. Y lo necesitamos como una reconciliación con la vida. Y creo que somos personas, y la sociedad ecuatoriana, si bien es cierto, está bastante lastimada, es una sociedad muy amable, que también sabe apreciar cuando hay cosas bien hechas. Si bien es cierto, siempre lo digo, debemos ser más proactivos y no quejarnos tanto, porque también el ecuatoriano se queja mucho. Eso por un lado, y por otro lado el regionalismo en un país tan chiquitito, y me encanta escucharte que quieres tanto a Quito como yo quiero a Guayaquil, porque debemos de estar más unidos que nunca. Entonces, creo que también esto nos debe dejar la enseñanza de que unidos somos mucho más fuertes, unidos somos más. ¿Y cuál sería justamente esta nueva postura, y tú como analista político, de unir al país como un todo, como realmente preocuparnos por el Ecuador como nación, ¿no? Ya no tanto como ciudades, así haya comentarios desacertados de ciertos periodistas o políticos, pues, ¿cómo podríamos educar a nuestra población? Que parece difícil, pero va a llegar ese momento de vernos como un todo. Para lograr la auténtica unidad, debemos comprender nuestra diversidad. Es decir, somos un país tan diverso en cada uno de sus aspectos. Es más, te puedo decir, en la misma costa, los guayaquileños somos muy distintos a los manabas, a los esmeraldeños, a los orenses o a los riocenses. Es decir, hay diferencias incluso entre los que viven al norte y al sur de Guayaquil. Es multicultural, pluriétnico, pero es delicioso, es riquísima la diversidad. Exacto, esa diversidad es lo que nos hace ricos, es lo que nos hace maravillosos. Ecuador no en vano es el país más megadiverso del planeta, y no solo hablo del tema de la flora y la fauna, también en su gente. Y ahí yo te quiero agregar un tema, y debes haber escuchado, y seguramente hasta te lo deben haber dedicado, el poema de Benedetti, Defender la Alegría. Yo creo que luego de que hemos caído tan abajo, luego de que hemos llorado tanto, luego de que la angustia se ha apoderado de nuestras almas y nuestros corazones, qué importante es eso, resurgir defendiendo la alegría, y a partir de eso buscar la unidad, buscar en nuestro hermano
más allá de sus diferencias, aquello que también nos une. Ese sentimiento que nos une con esa tricolor, con ese sentimiento al cantar el himno nacional, cuando vemos a nuestro equipo de fútbol en el Mundial y se nos hace chiquito el corazón y se nos corta la voz al escuchar nuestro himno, ¿verdad? En otro país. O nos pasa que cuando, y seguramente muchas personas que han migrado nos están viendo, que cuando disfrutamos un plato ecuatoriano después de tantos años de estar fuera, realmente sientes esa nostalgia. Y ahí tú no piensas que este caldo de bola que sabe a Ecuador, sabe solo Guayaquil, o sabe solo aquí. Ecuador, claro. Sabe a Ecuador. Qué bonito el eso. sabor y el olor del Ecuador lo debemos llevar donde vayamos. Y mira, el ecuatoriano lo reconoces en donde sea, por su forma de hablar, por su forma de ser, por ese empuje guerrero que tenemos, pero también por ese amor que sentimos por nuestro país, por ese orgullo que sentimos de llevar siempre en alto la tricolor. Linda reflexión, porque estás en lo cierto, debemos ir más allá y recordar cómo percibimos al país cuando estamos fuera. Y eso nos hace sentir nuevamente, sino realmente concientizar la importancia que tiene nuestro país. ¿Cómo ves la salida viable, productiva, en un momento de crisis económica? ¿Qué se necesita para que nuestro país surja, pongámosle, de aquí a 5 años? Creatividad y empeño. Para mí son las claves. Creatividad para los pequeños, medianos y grandes empresarios que deben comprender que los tiempos cambiaron, que los consumidores no son iguales, que los productos no pueden seguir siendo vendidos de la misma manera. Y esto también va para las campañas políticas, por si acaso. Es decir, creatividad. Y luego también tener muy claro que si no empujamos todos, que si no nos unimos todos, que si no le ponemos empeño a esto, realmente no lo vamos a lograr. Y si algo nos caracteriza, justamente ese empuje, esa posibilidad de inventarnos lo que sea para sacar adelante a nuestra familia. El otro día un amigo del extranjero me decía: yo conozco a varios ecuatorianos y ustedes tienen una característica, y es que se inventan de dónde vivir. Me decía, si vas al banco a hacer la fila, señor, no haga la fila, yo le alquilo el puesto. No, pero es que quiere ir más rápido, le alquilo el guagua para que vaya más rápido en la fila. Entonces, digamos, la gente se pone creativa y si, bueno, hay una crisis, bueno, salimos a las calles a vender mascarillas. No me compran las mascarillas, vendo el gel, pero algo se busca la gente. Y yo creo que de ese espíritu emprendedor, del pequeñísimo vendedor, emprendedor de calle, es el mismo ejemplo que debe replicar el gran empresario. Esa creatividad y ese empuje. Creatividad y empuje. Creatividad y empuje, dos factores de ahí. Uno, desde la escuela, desde educación inicial, formar personas creativas con un régimen más amplio, más distendido, un currículo que esté enfocado más en la creatividad. Yo creo que, sin duda, esta es la mayor transformación educativa del siglo y va a dejar buenas secuelas. Es decir, no podemos ser educadores de rajatabla y solamente para pasar los test, digamos, estandarizados, sino realmente formar cerebros creativos. Eso una. Y dos, sobre los impuestos con las empresas. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos realmente abrir espacios para que el Estado comprenda que la empresa y el sector productivo es el motor para sacar adelante a este país? ¿Cuál es tu visión al respecto? Y es que casi 9 de cada 10 empleos en nuestro país lo genera la empresa privada. Y eso no solo lo debe entender el Estado, sino que también debemos entenderlo los ciudadanos. El empresario privado no es ni un enemigo ni alguien lejano. Es alguien a quien tú ves reflejado en el producto que compras en la percha del supermercado. El esfuerzo también que sus trabajadores, el trabajador de ese empresario, ha puesto ahí. Pero también hay que ver el riesgo que el empresario pone al apostar a un país que efectivamente no da todas las seguridades. Y alguien me decía el otro día, pero es que tú hablas mucho de seguridad jurídica. Y yo le digo, sí, porque la seguridad jurídica es la diferencia entre que alguien pueda o no parar la olla y poner la papa en la olla de su casa. Es así de sencillo. Porque si no hay certidumbre en las leyes, en la justicia, etcétera, los empresarios se van. Los pocos que todavía quieren apostar a este país y los que están fuera no vienen. Ahora, solamente para agregar algo que tú decías antes, creatividad en la educación. Por supuesto, la educación formal no puede convertirse en un techo para los sueños. Debe tener la posibilidad de darle alas a esos niños, a esos jóvenes, para hacer realidad esos sueños. Herramientas, ¿verdad? Lo pongo figurativo, las alas, ¿verdad? Pero son eso, herramientas para hacer realidad esos sueños, esos anhelos, para construir. No puede la educación, ni en el hogar, ni en las aulas, convertirse en un techo o un limitante para los sueños de la gente.
Qué bonito lo que dices, porque son conceptos súper claros y muy potentes para realmente movernos como un sistema que por todo lado está funcionando. Ahora, con respecto, veo que te apasiona el tema educativo y eso me encanta como educadora, porque además sí creo pues que es donde hay que meterle muchísima atención, energía, inyección y plata. Sí. Y plata. Y con esto te quería preguntar sobre la conectividad. ¿Qué ideas se te ocurriría a ti para que el país, porque según el INEC, el país solamente tiene el 37,2% de cobertura en conectividad? ¿Sabes lo que es esto? Es tener el 63% de población que no puede acceder a educación online o virtual en estos momentos. ¿Cuál sería una propuesta o qué se te ocurre que podría existir para realmente darle impulso a la educación del futuro, que ya está siendo educación del presente, ¿no? Primero, yo creo que es importante que el Estado comprenda que la conectividad es un servicio básico, como el alcantarillado, como el agua potable, como la posibilidad de treparte a un transporte público seguro. Ajá, es decir, exacto, tenemos que tener la conectividad como una prioridad de Estado. Uh-huh. El otro día yo visitaba un pequeño recinto, El Salvador, en el cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Imagínate que no había ni siquiera señal de celular, menos de internet, pues, ¿no? Entonces yo le decía, ¿aquí cuántos niños hay? Habían 83 niños. 83 niños que no tenían la posibilidad de siquiera aprender computación. ¿Qué te digo? Tener educación virtual por internet. Claro. Era no solo un lujo, es imposible para ellos. Entonces, entiendo, por ejemplo, en el caso de Guayas, la prefectura está impulsando algunos temas de conectividad, pero yo creo que debe ser una política de Estado. Que venga quien venga, el gobierno que venga, el Congreso que venga, quien quiera que sea, deben mantener una hoja de ruta de tener conectado, si no a todo, a la gran parte del Ecuador. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si queremos hablar de un país de oportunidades, no podemos hablar de oportunidades si aún tenemos tan grandes inequidades. Uh-huh, exacto, y qué gran concepto, porque si bien es cierto, la educación online podría equiparar uh-huh. o reducir la brecha educativa, en este momento sigue existiendo una brecha educativa enorme. Entonces, bien lo que tú dices. César, querido, un mensaje final para nuestros televidentes. ¿Dónde te pueden localizar? Tus redes sociales, por favor. Oye, se nos ha pasado el tiempo volando. Y es que eso pasa cuando uno habla con los amigos. El mensaje final es más ciudadanos en la política para evitar que la mala política acabe con nosotros los ciudadanos. Sé que no es sencillo y se constituye en un gran reto, pero estoy seguro que si le ponemos empeño lo vamos a lograr. Vamos a dignificar la política, vamos a reivindicar el servicio público. Y mantengamos esta conversación también en las redes sociales, @CésarCoronelEC, repito, @CésarCoronelEC en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, por ahí que nos chateamos y te pongo retweet. Sin duda alguna, te agradezco muchísimo la oportunidad. Créeme que de todas las entrevistas que he tenido en este mes, esta ha sido la más refrescante. Bueno, definitivamente. Pero también se trata de eso, de que conozcan pues tu lado humano, sí. Tu lado gracioso, tu lado auténtico. Finalmente... no, es que se apagan las cámaras y soy chistosísimo. Yo sé cómo eres. Así que yo siempre procuro que vean nuestro lado humano, porque eso no hay título que te lo otorgue, ¿no? La calidad humana es lo principal. Así que bueno, queridos, gracias César de nuevo por venir. Ha estado lindísimo, lo he disfrutado mucho. Queridos amigos, gracias por estar en Alegría de Vivir. Recuerden que la vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Se cuidan. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.